señor. 6 de la mañana en punto, 6 en punto en esta jornada de jueves. Muy buenos días, bienvenidos a este primer reporte. Tenemos mucho para compartir como todos los días, desde bien temprano, con la querida Amalia Cutillo. Hola, Amalia. Hola, Mariano, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos y para todos nuestros televidentes. Qué linda mañana de jueves, tenemos hermoso amanecer realmente. Bienvenidos a todos con la información Baeyapa. Ya comenzamos con los datos que nos marca a estas horas la Dirección de Meteorología, porque va a ser nuevamente una jornada muy pero muy calurosa. Hay que preparar el agua para tomar, para hidratarnos bien. A ver, las máximas van a rondar los 32 grados. La sensación térmica actual es de 19 grados. La humedad 50% y el viento sopla a 13 kilómetros por hora. Vamos a compartir también el pronóstico extendido. A ver, para mañana viernes, una mínima de 19 y una máxima de 33 grados. Vamos al sábado con una mínima de 18 y una máxima de 32 grados, también soleado. Para el domingo, una mínima de 18 y una máxima de 33 grados. Y ya para el lunes, una mínima de 19 y una máxima de 34 grados. Las monedas amanecieron así: el dólar en la compra a 6.790 y a la venta 6.850, mientras que el euro a la compra 7.350 y a la venta 7.550, el peso a la compra 50 y a la venta 60 y el real a la compra 1.450 y a la venta 1.510. Por supuesto, también, como cada mañana bien tempranito, compartimos con ustedes el estado del tránsito, cómo está la calle a esta hora. No sé qué pasa en este jueves, no sé si la gente despertó tarde o qué es lo que está pasando, pero no nos marca al menos zonas así muy congestionadas. Sí, lo que advierten es lo que tiene que ver con los desvíos en la zona de obras, allí frente al Jardín Botánico de Asunción, viniendo por Primer Presidente. También la continuidad ya llegando a la zona de Artigas y luego también en zona de Sacramento y España, sí, exactamente en ese sector. También hay desvíos por obras que se están realizando. Así que a tener en cuenta estos datos, sí, a la hora de salir de casa. Vamos a estar con el desarrollo de estas y otras informaciones, todo lo que pasa en el penal de Tacumbú con respecto a los casos confirmados de COVID. De 2 que teníamos la semana pasada, ahora ya tenemos 20 casos, entre ellos funcionarios, y más adelante vamos a ir ampliando. También vamos a estar hablando en el transcurso de la mañana sobre este terrible accidente que se daba en zona de Iguazú, esto en el Alto Paraná, el accidente que se registraba anoche. El conductor perdió la vida y fíjense de qué manera quedaba justamente este tracto camión. En instantes vamos a dar todos los detalles de este terrible accidente. Y entre otros de los temas también vamos a estar hablando de Cenaxa. ¿Por qué? Porque emitieron un comunicado. También hay funcionarios contagiados por COVID y por supuesto se va a proceder a hacer la desinfección del lugar. Y también vamos a abordar lo que tiene que ver con esas imágenes de circuito cerrado que ven ahí abajo a la derecha. Una unidad de transporte público que se incendió por un aparente desperfecto eléctrico. Es un colectivo de la línea 47 que se incendiaba anoche en Ciudad de Guarambaré. Afortunadamente no hay víctimas, tampoco heridos, luego de que aparentemente se registraran estos problemas eléctricos. Estaba ya llegando el bus a la zona de su parada, el chofer se percató de que algo andaba mal, bajó a revisar el vehículo y ya las llamas comenzaron. En instantes, más detalles de este incendio de bus en zona de Guarambaré.
repasar las principales etapas de los matutinos, vamos a ir con el diario ABC Color. ¿Cuáles son los títulos que traen este 6 de agosto del 2020? A ver, gobierno pone tráfico de cigarrillos bajo alfombra. Lo importante es terminar mandato, dice Juan Ernesto Villamayor. Efectivamente, el jefe de gabinete civil y vocero político de Marito dijo que pacto con HC es para terminar mandato. Cuando se le insistió, señaló que eso conviene a todos más allá de que entre o salga el cigarrillo. Aseguró que la operación cicatriz no implica impunidad, pero vaciló sobre el espinoso punto. Niega sometimiento, pero indirectamente reconoce que era o transar o no llegar al 2023. En la foto principal del diario ABC Color, el río tiene 3 metros menos de lo normal. La altura del río Paraguay en San Antonio es de 0.75 metros, cuando lo habitual en ese punto para esta época del año es de 3.4 metros. De Pilar a Villeta pueden navegar embarcaciones hasta 10 pies de calado, y a partir de allí hacia el norte se complica muchísimo el transporte fluvial. Las barcazas no pueden llenarse y hay que hacer engorrosos alijos con fuerte impacto en los costos. También otro de los títulos tiene que ver con la zona del Alto Paraná. Fíjense lo que dice ahí abajo el diario ABC Color. Este es el título: Petebo no soluciona y piden abrir fronteras. Este es el pedido desde la zona de Ciudad del Este. Los detalles en la página 6 y 9. DINAC recula y ahora habla de ceder marca a líneas aéreas paraguayas. Además, otro título: Hacienda pide al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cancelar sus licitaciones. Víctima de asalto atropella a ladrones en la página 17 del diario ABC Color. Seguimos compartiendo con ustedes en esta mañana los títulos de los principales diarios del país. Pasamos ahora a última hora. El título principal, a 6 columnas: irregularidades en investigación podrían favorecer al clan Ferreira. Empresas se exponen a una millonaria multa del organismo de competencia. Fiscalía no imputó a propietarios de Imedic por falsificación de marcas, perjuicio al Estado y lavado de dinero, pese al contundente informe de CEPRELAP. Tampoco ordenó detención. Esta foto principal tiene que ver con la situación y el trabajo, entre comillas, que se realiza en zona del Alto Paraná. Puertos clandestinos tenían hasta puestos de vigilancia. En el este, militares destruyeron logística de contrabandistas. Se registró otro tiroteo con traficantes en la ribera. Vamos a otro de los títulos, ahí abajo. Ojo con este pedido que le hacía el ministro de Hacienda a otro ministro. Benigno López exige a BINS que el MOPC pare todas las licitaciones debido a los limitados recursos. Y entre otros de los temas, plantea que el BID dé más créditos tras la pandemia. Esto en una entrevista del diario. Alerta naranja ante la alta ocupación de camas en hospitales. Hay 2 nuevos muertos, 208 nuevos positivos por COVID. Los detalles en las páginas 2 y 3. Buen día para aquellos que se están sumando. Vamos ahora a lo que tiene que ver con el diario La Nación, los principales títulos de esta jornada. Vamos bien arriba. Diré, pese a la aparición de nuevas imágenes, la Fiscalía no llama a declaraciones. Esto tiene que ver con el 31 de marzo. Otro de los títulos ahí a la derecha: duro y contundente. Esto lo decía Amarilla, la diputada Celeste Amarilla. Friedman debería estar ya con prisión domiciliaria. En el título principal de La Nación, esto que tiene que ver también con la investigación que vienen realizando. Friedman se quedó con acciones de su socio y el 90% de ganancias. Avaricia y modus operandi del ministro de Agricultura.
La foto principal, fíjense bien, porque de hecho ayer también la gente de Ciudad del Este nos enviaba fotografías de cómo están ahí en los hospitales del Alto Paraná. En el este, al borde del colapso sanitario, advierte terapista, las salas de terapia están llenas, según contó. En Ciudad del Este el sistema se encuentra al límite debido a la ocupación de camas por pacientes con coronavirus. Reconoció la doctora Leticia Pintos, directora de terapia intensiva del Ministerio de Salud. Mencionó que debido a que las salas de terapia están llenas, tuvieron que habilitar salas de reanimación en las urgencias. Además, vamos a los títulos ahí a la derecha, sí, los más pequeños. Villamayor defiende a Friedman. Para el jefe de gabinete de la presidencia, las pruebas sobre hechos de corrupción del MAC son refrito. Piden no avanzar aún a la fase 4. El director de la 11ª región sanitaria considera difícil la situación en Central debido a que se registran alrededor de 80 casos diarios de COVID-19. Y este último título, rechazan chicanas de ABC Color. Natalia Zucolillo y Juan Lescano pretenden dilatar el juicio oral y público en el marco de la querella que presentó la ex viceministra Marta González. Vamos a compartir lo que tiene que ver con los tweets del Ministerio de Salud, sí, porque vos sabés que ayer, Amalia, nuevamente los casos sin nexo fueron así, pero impresionantes. Impresionante, realmente, Mariano, hay que decirlo. También tenemos ya más fallecidos y un promedio de 2 por día a partir de que arrancó el mes de agosto. Procesamos 1.711 muestras, 208 positivos, 129 contactos, 1 del exterior y 78 sin nexo. Todos aislados. Lamentamos informar 2 fallecidos, 57 internados, 18 de ellos ya en terapia intensiva, 194 recuperados, sumando así 4.839. Y el total de confirmados, 6.060. A compartir estos números que tienen que ver con los confirmados y sin nexo. Asunción 19, Ciudad del Este tiene 17 casos, Luque 6, Presidente Franco 5, Limpio 4, Capiatá 3, Hernandarias 3, en la zona de Fernando de la Mora 2, J. Eulogio Estigarribia 2, Pedro Juan Caballero 2, San Lorenzo 2 y Villarrica 2. También en Benjamín Aceval, en Filadelfia, en Itagua, en Lambaré, en Mariano Roque Alonso, en Mingaguazú, en Ñembú, en Vaquería, en Villa Ayes, en Ijú e Upacaraí. Veníamos adelantando esto, un aparatoso accidente se registró en zona de Iguazú y fíjense en las imágenes de justamente cómo quedaba este camión de gran porte. Esto a la altura del kilómetro 39 sobre la ruta PY02, la ruta 2. El percance involucró a un camión de gran porte y a un tractor que estaba circulando sin luz. El conductor del camión sufrió varias lesiones y tuvo que ser hospitalizado, mientras que el chofer del tractor, luego del percance, decidió darse a la fuga de la escena de los hechos. Son los detalles de este accidente que se daba en el kilómetro 41. Mirá lo que es. Impresionante. Claro, la colisión se da, entendemos, de manera prácticamente frontal. Sí. Es por eso que el tractor hace un efecto
de bloqueo, y cuando embiste el camión de frente, el camión de cargas, hace que toda la estructura termine volcando y quedando ruedas arriba. De inseguridad con imágenes realmente impactantes también. Esto pasaba en una empresa de panificados en la zona de Lambaré, a media cuadra prácticamente del local. Dos empleados fueron interceptados por delincuentes. Llegan a robarle el dinero, también celulares, a estos dos empleados. Cuando ellos avanzan para huir, este empleado decide acelerar y los atropella. ¿Qué pasó? Los motociclistas, los delincuentes bajaron sin ningún inconveniente nuevamente, como para una venganza contra estos empleados, y afortunadamente el arma no gatilló. Lo cierto es que cuadras después ambos delincuentes fueron detenidos por los vecinos que con piedras y palos consiguieron detenerlos. Se recuperó el botín y así también ellos están tras las rejas. Somos entre dos. Yo sé que mi compañera y yo, el que manejaba. Sí. Y al salir de la empresa, ellos nos interceptan. Dejaron su moto a un costado y nos interceptan, salen entre dos, apuntando con su arma afuera. Y yo bloqueo las puertas y él trata de abrir la puerta y no puede. Entonces, Amada que va a disparar, entonces yo desbloqueo las puertas y ahí es que él directo dice la plata. Entonces yo desbloqueo la puerta y él abre la puerta trasera y directo saca mi portafolio y la cartera de mi compañera. Y ahí fue que ellos cuando van a abordar a su motocicleta, es que vuelven otra vez a pedirme mi celular. Y yo tranquilo le digo y saco mi celular y le paso. Ellos agarran, cierran la puerta y al subirse a su motocicleta es que ellos, cuando van a arrancar, yo le choco, le atropello a los dos y después trato de salir. Ahí es que bloqueo otra vez la puerta. Y ahí ellos se bajan y ya vienen a abrir las dos puertas, pero no pueden abrir. Entonces yo veo que me apuntan y tratan de gatillar y como que no se pudo disparar, no percutió el arma, entonces trata de romper con la pistola la ventanilla. Y en ese interín es que yo trato de salir, pero no pude salir de ahí. Y ahí fue que los vecinos rápidamente actuaron y empezaron a tirarle piedra y ahí fue que ellos agarraron su moto y 10 metros, 20 metros más o menos se fueron con la moto. Y después dejaron abandonado. ¿Usted le avisan a la policía ya allí después? Sí, ahí mi compañera ya llama a la patrullera y por suerte que a 2 cuadras de ahí estaba una patrullera. Y los vecinos, entre más o menos 15 personas... ¿Les ayudaron a ustedes? Nos ayudaron y ahí fue que rápido se les pudo aprender a los dos. ¿Ustedes estaban yendo para un depósito, alguna transacción comercial? No, nosotros no estábamos yendo para hacer pago de salario. Pero muy pocas personas son las que cobran en efectivo porque ahora estamos pagando con tarjeta de débito. Sí. Pero evidentemente estos delincuentes manejaban esa información. Sí, evidentemente, porque al salir de la empresa ya ellos ya nos interceptan a los dos. Atención, porque en instantes vamos a hablar con gente encargada de las unidades de terapia intensiva de nuestro país, porque prácticamente están al borde de alerta roja en lo que respecta a la capacidad de camas de terapias en la República del Paraguay. Estamos ciertamente en alerta naranja, pero la ocupación va en aumento y es señal de que agosto será un mes complicado para el sistema de salud. Eso vamos a hacerlo a la vuelta de la pausa, ¿les parece? Mientras tanto, les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 0985-625-000. Sí, estamos leyendo mensajes, denuncias, todo lo que quieran compartir con nosotros. Marcamos pausa breve en este primer reporte. Ya venimos.
Esta jornada de jueves es día de actividades en el Congreso Nacional. Habrá sesión virtual en la Cámara de Senadores. Hoy a las 9 de la mañana se va a estar realizando esta reunión. Entre los temas a tratar, por ejemplo, se habla del proyecto de ley que pide informe al Ministerio de Hacienda sobre el presupuesto ejecutado y las necesidades presupuestarias para el cumplimiento de derechos garantizados en cuanto a los estudiantes, lo que tiene que ver con alimentación, infraestructura de educación, tecnologías de información, capacitación a los docentes, la gratuidad de la educación, son algunos de los aspectos que justamente encara este pedido de informe. Hay otros varios pedidos de informe que estarán siendo tratados en esta jornada hoy, ¿sí?, en la Cámara de Senadores. Y con esta información vamos a hablar de Aregua. ¿Por qué? Porque también está prevista una movilización en este punto. ¿Cuál es la idea? Ellos hacen esta movilización para la limpieza en el arroyo Usurú de la ciudad de Aregua, impulsada por la Alianza de Organizaciones Civiles Salvemos al Lago Upacaraí. Esto ante reiteradas denuncias que ya vienen realizando ante las autoridades, todo lo que corresponde con respecto a la limpieza y al mantenimiento de los cauces que llegan al lago. La sociedad civil tiene esta iniciativa y esperan contar con la colaboración de todos los pobladores. Mucha atención con este comunicado que vamos a compartir con ustedes. Es un comunicado del Ministerio Público respecto a casos de COVID-19 que se han confirmado en diferentes lugares. En el marco de la gestión de la Fiscalía ante la pandemia, se comunica a toda la ciudadanía la confirmación de 4 casos positivos en distintas dependencias fiscales de personas que preventivamente, dicen, ya no asistieron a su lugar de trabajo y cuyas dependencias han puesto a conocimiento del Ministerio de Salud Pública a los efectos del aislamiento preventivo de las personas afectadas. Así también la comunicación a la Dirección de Gestión de Talento Humano, que conjuntamente con la Dirección Administrativa ha procedido a la desinfección de las áreas de tal forma a garantizar medidas de seguridad sanitaria. Se procedió al aislamiento de los casos y del entorno cercano a estos casos positivos, guardando la cuarentena correspondiente. Y así como el Ministerio Público tiene 4 casos confirmados, hay que decir que esto también se da en Cenaxa con otros 2 casos positivos de COVID. Y en este sentido emitieron un comunicado en el que informan que la institución va a permanecer cerrada por hoy hasta mañana tras detectarse estos casos de coronavirus en la institución. El procesamiento de muestras va a quedar interrumpido hasta que el área reúna las condiciones de seguridad adecuadas. Impresionante las imágenes que estamos viendo de este bus que se incendió en pleno centro de Guarambaré. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar. En este momento, hace cuestión de segundos, ya cuando la cámara toma justamente este modo de visión nocturna, es cuando el fuego ya tomaba dimensiones
más importantes. Específicamente el hecho ocurrió en General Aquino y Teniente Leandro Pinedo, y según relató a la policía el chofer del vehículo siniestrado, el percance habría ocurrido por un desperfecto eléctrico. Este bus, que es de un modelo del año 2006, según constan en los documentos del mismo. Ya luego, personal de bomberos tuvo que llegar hasta ese sitio para controlar el fuego y evitar que se propague, pero sí, gran parte de esta unidad ha sido consumido por las llamas. Un bus de la línea 47 es el que estamos viendo. La gente de zona de Guarambaré y adyacencia seguramente conoce esta línea que opera en esa zona, y bueno, ya cuando estaba llegando a su parada es donde se da esta situación. Viene en movimiento y se ve el brillo por debajo del fuego, ¿sí? De las llamaradas que ya estaban ahí internamente. Al chofer le empieza a molestar lo que tiene que ver con el humo, etcétera. Apaga el vehículo, cierra el contacto, por eso se apagan todas las luces del interior del bus, y cuando baja con el extintor ya, ahí ven ustedes cómo el fuego tomó dimensión importante. Una vecina trata de ayudarla ahí, ¿verdad? Una vecina salió, ¿verdad? Con una jarra, parece. Sí, sí. Muy bien, entonces la situación, afortunadamente no hubo víctimas que lamentar luego de este siniestro. Buen día para aquellos que se están sumando a este primer reporte en este jueves 6 de agosto de este 2020. Vamos a compartir los datos que nos marca la Dirección de Meteorología para vos que estás por salir de casa. A ver, la humedad está en el 50%. Los vientos soplan a 13 kilómetros por hora. La sensación térmica es de 19 grados. En el transcurso de este día, las mínimas van a rondar los 19 grados y las máximas 32. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, estará por zona de Concepción en esta jornada. Sí, el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, cumplirá esta jornada de gobierno en el primer departamento del país hoy, jueves 6 de agosto. Como parte de su agenda, el mandatario prevé la inauguración de viviendas sociales, entrega de becas, habilitación de varias obras de desarrollo para beneficio de la población del norte. Hecho de inseguridad, y en este caso en un casino de Fernando de la Mora, donde 4 delincuentes ingresaron y se alzaron con la suma de 6 millones de guaraníes, así también armas y equipamientos del guardia de seguridad y pertenencias de algunos clientes que estaban en el interior. La policía, además de la investigación con respecto a este atraco, pidió informes, ya que en el sitio no estaría para operar durante la fase 3 de esta cuarentena inteligente en Central. Acudieron al local de juegos agentes de la comisaría de Fernando de la Mora, y a partir de ahora también esto ingresa en una etapa investigativa con la Fiscalía. Estas imágenes que vamos a compartir con ustedes son de la zona del Chaco, la zona de Teniente Esteban Martínez. Es un incendio, pero de gran magnitud, que se daba justamente en esa zona ayer en horas de la tarde. Como decía, localidad de Teniente Esteban Martínez, en el departamento del presidente Ayes. En estos videos se puede observar gran parte de la vegetación dañada por el fuego. Y no olvidemos que el Chaco paraguayo sufre constantes focos de incendio, lo que va degradando su ecosistema. Mira, comenzaba a la tarde, mira el humo que se levanta. Impresionante. Este es el video que recibíamos justamente a través del WhatsApp de nuestro canal, y esperemos que se haya podido controlar la situación, ¿no? Para evitar mayor perjuicio al ecosistema chaqueño. Y
Atención con este gran trabajo que llevó adelante la gente de agentes antinarcóticos. ¿Por qué? Porque ellos procedieron a la incautación de un total de 1.650 kilos de pergamanato de potasio en el interior de 2 camiones que fueron detenidos para su verificación. ¿Dónde fue esto? En el kilómetro 26 de la ruta A tras Chaco, en la ciudad de Villa Ayes. De acuerdo a algunos datos, esta cantidad de sustancia ayuda a producir unas 17 toneladas de cocaína. Las autoridades dijeron que el destino final aparentemente era Bolivia. Durante el procedimiento quedaron detenidos los conductores de estos camiones y también otras personas. ¿Qué puedes decir, amigo, sobre el camión cargado con el pergamanato de potasio? ¿Qué puedes decir en tu defensa? ¿Dónde se contaminó esto? ¿Es tu responsabilidad? ¿No? No, ¿Qué puedes decir a tu favor? ¿Vas a colaborar con la investigación? ¿Vos sabías lo que llevabas? no. ¿Quién te cargó entonces el permanganato? No sé. El permanganato de potasio es un precursor para la elaboración de clorhidrato de cocaína. No son sustancias prohibidas propiamente, pero sí controladas. Son sustancias controladas y bueno, tienen distintos usos en realidad. Se utiliza para farmacéutica, Pero en el caso ya legal, al tener este traslado, ¿tiene una expectativa de penas? Sí, porque esta no es una carga legal. La carga que ha sido declarada es la de semillas de chía. En realidad el permanganato no está declarado en el despacho. Yo te hablaba de que realmente es una sustancia permitida en cuanto a su importación, pero controlada por la ley 1340. Pero en este caso no ha sido declarada la carga de permanganato de potasio. Presten atención a las declaraciones de Juan Ernesto Villamayor, que hizo referencia a la situación de pandemia que estamos atravesando y también a lo que respecta a la gestión de diferentes ministerios. Juan Ernesto Villamayor, el jefe de gabinete de la Presidencia de la República, mencionó que pese a todos los problemas que se dieron, los escándalos en diferentes ministerios en medio de la pandemia, de igual manera somos un país ejemplar para los demás. También habló acerca de la reapertura de las fronteras y fue muy claro al decir que cualquier situación se puede aceptar con medidas inteligentes. El virus está en todo el mundo y hay que compatibilizar. Y la salida del pueblo de Israel. Ni ese espacio. Pero con todo eso, somos el país con el mejor comportamiento en política general de salud. Somos un país ejemplar en comportamiento económico. Somos reconocidos por todos el país que menos va a caer y menos va a sufrir económicamente el resultado de la pandemia. Somos el país que más rápido se va a recuperar y somos el país donde vemos todos los días, incluso ahora ya había recurso de amparo, que la gente quiere volver, es decir, toda la gente que está en países mejores, entre comillas, que Paraguay, ¿qué quieren? Venir a Paraguay. Entonces, cuando ellos viven la experiencia en el exterior, yo comprendo perfectamente que digan, queremos estar en Paraguay, bajo la administración paraguaya, que en los términos, y yo no discuto eso, que en los términos locales es muy criticada, pero que todos reconocen finalmente que prefieren estar acá y no en otra parte. Es más, el presidente del principal partido de oposición presentó un recurso de amparo para pedirle al gobierno que entre más gente, más volumen de gente, sosteniendo él el reclamo de la gente. A mí siempre me parece oportuno hablar de medidas inteligentes, no importa cuál sea la situación. O sea, yo cualquier situación puedo enfrentar con medidas inteligentes, con medidas poco razonadas es que no puedo enfrentar. Si hoy le digo a la gente, mire, esto va a durar 1 año y hay que quedarse 1 año encerrado en su casa, no hay país en el planeta que pueda hacer eso. Pero desde el punto de vista de la salud va a ser eficiente. Nadie puede negar eso, que desde el punto de vista de la salud esto es eficiente. De hecho, volvamos al primer ejemplo. En la misma Biblia, ¿qué se hacía? A aquel que estaba supuestamente contaminado se lo separaba. Entonces, ¿cuál es la misión de este tipo de medidas? Separar, aislar. Entonces,
Evidentemente esto está reconocido de 500 años antes de Cristo, o de 1000 o de 2000 años antes de Cristo, este método. Pero nosotros no podemos tener como único método en una sociedad como la nuestra, con las aspiraciones que tenemos, con nuestras necesidades, un método que viene de 4000 años a esta parte. Eso es absolutamente imposible. Entonces tenemos que estudiar, tenemos que compatibilizar. El virus está en todo el mundo, el problema económico también, y bueno, hay que compatibilizarlo. Vamos a compartir estas imágenes que corresponden a la zona de Upané, específicamente a la altura del kilómetro 20, donde los bomberos nuevamente tuvieron un intenso trabajo, específicamente sobre acceso sur, esta madrugada para sofocar el fuego. Se desconocen cuáles fueron las causas por las cuales iniciaron estas llamas. Lo cierto es que consumió varias hectáreas de la zona. Una mujer murió en extrañas circunstancias en Encarnación, según los datos recabados por la Policía Nacional. La misma fue bajada de un automóvil en estado inconsciente por un hombre, esto en plena vía pública, e iba a abandonarla en el lugar. Sin embargo, testigos de esta escena lo obligaron a que el hombre ingrese hasta el hospital, quien accedió, ingresó, pero luego finalmente decidió huir del lugar. El extraño suceso se registró en el barrio San Pedro de la ciudad de Encarnación, en donde una mujer de 45 años perdió la vida en circunstancias poco claras. No se descarta un hecho de feminicidio y un hombre quedó detenido y está a cargo de la policía y el Ministerio Público. En prosecución a esta investigación en relación a la muerte de una mujer en extrañas circunstancias el día de ayer, ya de público conocimiento, por disposición de la representante del Ministerio Público, la agente fiscal Angelina Ariola, se procede a la inspección ocular, técnica científica, tomas fotográficas y búsqueda de indicios que eventualmente guardaría relación con este hecho investigado, ¿verdad? Sí, una mujer que fue trasladada desde la vía pública en este rodado, cuyo conductor en este momento se encuentra ya demorado para dilucidar más la circunstancia que rodea este lamentable suceso. A la vez también el día de ayer ya se realizó algunos procedimientos básicos técnicos que con resultado, digamos, hasta el momento no hemos encontrado aún indicios que comprometería de una u otra forma que nos orientaría hacia el esclarecimiento de este hecho. Siendo las 00:30 horas aproximadamente, este sujeto se apersonó hasta esta comisaría, dándose por detenido en compañía de su hijo, ¿verdad? Referente a este hecho sucedido. Entonces, de inmediato se dio comunicación al Ministerio Público para la declaración pertinente posterior. Por ahora es un hecho a determinar aún, ¿verdad? Sí, así es, efectivamente, es un hecho a determinar, ya que la situación no está un poco clara, ¿verdad? ¿La identidad del hombre que fue? Sí, este señor, su nombre es Francisco Gerardo Villalba, paraguayo, 60 años de edad. Agentes policiales realizaron el peritaje del vehículo en donde fue trasladada la mujer hasta el Hospital Regional de Encarnación. No se sabe aún las circunstancias de este hecho y esto se conocerá después de la autopsia que se le practique al cuerpo de la víctima y así también de los resultados de los peritajes realizados al vehículo y también a otros objetos que podrían ayudar a esclarecer este hecho. Y es momento de darte un consejito para el transcurso de esta mañana. Contaminación, ¿y qué contaminación? Miren las imágenes. Es una laguna, la laguna Cerro. La conocen así en zona de Piquetecue Limpio, que presenta este aspecto. Agua
rojiza. Y según denuncian los vecinos, desde que se instaló una curtiembre, un lugar donde trabajan con pieles de animales, es que aparentemente esa empresa comenzó a desechar todos los residuos ahí a la laguna, provocando esta contaminación. Fíjense que han realizado la denuncia ante la municipalidad, ante el MADES, incluso ante el Ministerio Público. Sin embargo, hasta el momento no encuentran respuestas. Estas imágenes que vemos de gente que está tomando muestras es gente de la Universidad Nacional de Asunción. Son estudiantes, o sea, son profesionales, digo bien, de la UNA, del centro de investigaciones que tiene la universidad, que se acercaron a tomar muestras porque les parece realmente algo sumamente llamativo. Sin embargo, hasta el momento la Fiscalía no tomó intervención, la Fiscalía del Ambiente, por lo cual los vecinos reclaman que se actúe a tiempo, porque ya murieron todos los peces de esa laguna, el agua sucia también está contaminando a todo el entorno, está secando plantas a su alrededor y de hecho vamos a escuchar el reclamo de los vecinos de esa zona de Limpio, Piquetecue. Ningún momento aceptaron ellos la entrada de la gente del MADE. Y ya son la tercera vez que vinieron la vez pasada y no les cedió la entrada. Así. ¿Ustedes creen que la presencia y lo que está arrojando esta planta es la que contamina el lago? Y creemos nosotros, ¿verdad? Porque desde que empezó a trabajar esta planta, lo que empezó el problema, ¿verdad? Hace tres meses y medio por ahí que empezó a morirse todos los pescados. Que están todos, ustedes tienen todo también grabado, ¿verdad? Y después hace un mes y medio que continúa, cambió el color. ¿Hace un mes y medio que cambió? Sí, hace un mes y medio por ahí. De repente se volvió rojo. Rojo, rosadito y el desecho allá, ¿verdad? En la esquina donde hay su cañería, ¿verdad? Y después ya se puso, y el olor no pasa. Realmente es muy fuerte el olor. Fuertísimo el olor y la mosca que... Muchísimo hay. Nosotros somos vecinos acá en la salida nomás, una cuadra, y desesperante. Y a la noche cuando trabaja y larga el olor, imposible de estar afuera, nada. Tiene que estar todito cerrado, pero igual nomás respirar. Estando acá justamente los vecinos manifestándose, incluso fueron amedrentados por el guardia de seguridad, ¿verdad? Así mismo, sí, tiroteo encima de nosotros a una señora vecina nuestra, ¿verdad? Que hasta ahora está mal de eso, ¿verdad? Porque casi a ella le acertó. Sí. Que no se puede, con la que no se puede conversar hasta ahora. No se puede, sí, no se abre con los vecinos, porque nosotros no estamos en contra del trabajo, ¿verdad? Pero ellos no se abre y así no se puede trabajar. Ya ven todos ustedes cómo está nuestra situación y el olor, que no puede, sí. Y gracias a Dios que no llovió, ¿verdad? Porque si llovía ya nos iba a agarrar todo ya a los vecinos. Nos vamos ahora hasta el este del país con esta información que tiene que ver con una manifestación que realizaron bodegueros. ¿Por qué? Porque ellos obviamente no están incluidos en esta fase 0.5 del este del país. Entonces se manifestaron frente a la gobernación, donde también se reunieron con jefes de la dirección de policía, a quienes pidieron que se les deje trabajar a sus deliveries. Por sobre todo lo que pedimos es que nos dejen trabajar como delivery, que nos dejen circular libremente, ya que en el decreto no hay ninguna prohibición, ni de bebidas, tampoco de horario para delivery, ¿verdad? Sí, horario para los locales. Entonces eso es lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Que respeten por lo menos el decreto presidencial. Ya, y también los domingos, ¿verdad? Y los domingos también queremos trabajar, ya que es un día más fructivo para nosotros como casa de vida, somos bodega. Entonces queremos trabajar los domingos de 5 a 5 también, ¿verdad? Eso sí está posibilidades de podernos liberar un poco, ya que cada uno, como dije, puede compartir un vinito con su familia en
en la mesa. Sabemos que la tradición paraguaya siempre es comer un asado en familia los domingos, entonces poder compartir un vino, una cerveza, cada uno en sus casas, ¿verdad? Y tiene también ataque de la autoridad con su delivery, ¿verdad? Sí, se dio el hecho del sábado de una compañera en el área 1 que se le agarró su delivery, ¿verdad? Entonces, por suerte ella estaba cerca, se fue y solucionó, ¿verdad? Ahí nos despertó a todos y ahora estamos asociándonos y pidiendo a que nos dejen trabajar libremente. Nos están avisando de incendio de pastizales en zona de acceso sur. De hecho, ya estamos instalados también ahí. Diego ahora está trabajando en esa zona, así que en instantes vamos a contarles más detalles de eso. Mientras preparamos la pausa, esperamos también sus mensajes al 0985-625-000. Denuncias, algún evento importante, fotografías, videos, lo que quieran contarnos, nosotros acá estamos leyendo absolutamente todo. Hacemos un corte breve, venimos enseguida. Que ya les adelantábamos y tiene que ver con el penal de Tacumbú y con los casos confirmados de COVID, que hasta el momento ya suman 20 en este sentido. Un interno del pabellón psiquiátrico fue el que dio positivo al test. Esto informaba la ministra Cecilia Pérez y señaló que también hay personal del Ministerio de Salud trabajando dentro del penal constantemente. Los dos casos que se suman son de personas que una de ellas que fue internada, ¿verdad? Por un cuadro clínico ajeno a ningún cuadro respiratorio y cuando ingresó se le tomó la prueba y dio positivo. Y esa persona no es del pabellón de Remar, por lo cual nosotros creemos que se contagió en el penal. Ajá. ¿Es de otro sector de la penitenciaría? Sí, es del pabellón psiquiátrico. Y eso genera preocupación, obviamente, doctora. Y sí, igual estamos preocupados porque el esquema de Remar, si bien hoy están ya algunos sin síntomas que habían comenzado con síntomas el 19 de julio, igual estamos preocupados por todo el penal, ¿verdad? Estamos trabajando con la toma de muestras, esperando los resultados. Estamos también con la atención de salud penitenciaria. Y la evaluación, que hoy se hizo una nueva evaluación de todos los primeramente infectados, ¿verdad? Aquí en Remar, más allá de todos los resultados que pueden ir viniendo, nosotros en algunos casos ya asumimos que por la misma explicación que da salud, ¿verdad? Por nexo epidemiológico, que esas personas iban a estar todas contagiadas, ¿verdad? Era un mismo grupo de personas con síntomas que fueron separadas. ¿Y cómo se maneja, doctora? Ha de ser una situación bastante difícil el manejo de más de 2.000 personas allí también, en medio de la precariedad, del hacinamiento, la falta de espacio físico y de insumos. Bueno, y se hace el monitoreo, con relación al monitoreo, se hace un seguimiento de las personas que están en situación o sea, que están infectadas, las personas que están en riesgo, que están separadas, que se van separando, ¿verdad? Todos los días hay gente de salud ahí haciendo la revisión. Ahora, doctora, ¿cuál es la medida asumida con el pabellón psiquiátrico? Todos aislados también, ¿no? Ellos están luego separados. Ellos sí. No es que salen tanto, pero ahí más que nada está la pretensión de cerrar, o sea, de evitar que nadie ingrese ni que nadie salga, ¿verdad? Más que nada desde ahí, porque ellos ya están luego en un sector separado, no es que están así en un lugar donde normalmente se entra y sale, ¿verdad? Pero sí, claro que siempre hay preocupación cuando hay más infectados. ¿Y de este internado, qué más se sabe de su estado de salud?
él no tiene cuadro respiratorio, él se internó por un cuadro clínico. Ajá. Y es una persona que tiene un diagnóstico psiquiátrico. Vamos a entrar en los detalles de esto que se aprobaba ayer en la Cámara de Diputados, cambio de horario y quedarnos con un solo horario. ¿Se acuerdan que ya a inicios de año, exactamente, Eso me buscar gusta. un horario definitivo, el horario de verano, es el que se proponía que sea el que permanezca? Genial. ¿Va a oscurecer más tarde? Va a oscurecer ¿Va a más amanecer tarde. más temprano? Sí. Bueno, el cambio de horario que se va a hacer en octubre próximo corresponde al denominado horario de verano. Ese es el horario que podría quedarse de manera definitiva en caso de que prospere este proyecto que ya tiene media sanción, es decir, los diputados ya aprobaron, ahora se tiene que estudiar en la Cámara de Senadores. Esta iniciativa permite un mejor aprovechamiento de la luz solar y además favorece a que los que trabajan hasta tarde puedan llegar a su casa con la claridad del día. Según el diputado Sebastián García, la ANDE también ya dio su visto bueno a este planteamiento, por lo que con eso se destraba una importante dificultad. Y ayer hubo realmente un conflicto entre intendentes en el este del país, en el departamento de Alto Paraná. ¿Por qué? Por todo lo que tiene que ver con la distribución de los subsidios y así también con esto. Por una semana estuvieron hablando acerca de la reunión. Miguel Prieto, que es jefe comunal de Ciudad del Este, se reunió con su par brasileño de Foz. En el encuentro ambos coincidieron en la necesidad de abrir el puente de la amistad con el fin de reactivar la economía en la zona fronteriza. ¿Cuál es el compromiso? Por supuesto, respetar todos los protocolos. Puntualmente para aquellos que a esta hora, hay muchos que bien temprano, pero otros a esta hora ya Exactamente, están como disponiendo se dice, el segundo turno, el de la segunda hora. Exacto, ¿sí? exacto, 7:01. Se siente el calor. Sí, vos sabés que sí. De hecho, decían que la semana está recalcada, según te estuve escuchando, mi querida Amalia Cutillo. Así que la gente que se está despertando ahora también quiere saber cómo va a estar el tiempo, cómo se tiene que preparar. Gracias a toda la gente que se está comunicando también con nosotros a través del 0985-625-000. A ver, la temperatura actual es de 20 grados. La humedad está en un 50% y el viento sopla a 18 kilómetros por hora. En el transcurso de esta tarde y noche vamos a tener temperaturas entre 20 grados y la máxima de 32 grados. Vamos también al pronóstico extendido, soleado, un fin de semana ideal vamos a tener. Para mañana viernes una mínima de 19 y una máxima de 33 grados. Para el sábado 18 la mínima y 32 la máxima. El domingo más agradable todavía, mínima de 18, máxima de 33. Y el lunes con una mínima de 19 y una máxima de 34 grados. Por supuesto, también a la gente que se despierta, a la gente que se está preparando para salir a la calle, compartimos con ustedes el estado del tránsito. ¿Cómo se encuentra la calle a esta hora? Fíjense que esto es sobre la ruta Mariscal Estigarribia, circulación a 7 kilómetros en la hora y en las transversales y que a 4 kilómetros en la hora nomás. Hablamos de una congestión importante. Esto sería... ¿Zona del mercado es de San Lorenzo ya? No, es zona de la municipalidad. Ah, ya. Ahí está, zona de la municipalidad, llegando ahí.
bueno, la zona que en su momento fue una zona de obras también, ¿verdad? Sí. Zona del Metrobús. Y siguiendo un poco por Mariscal Estigarribia, ya cruzando hacia el lado de Eusebio, ya la vemos que también presenta una congestión interesante en el sentido de ingreso a la capital del país. Así que es un dato importante a tener en cuenta a esta hora. Con el desarrollo de estas y otras informaciones. El COVID llegó al Ministerio Público y en este sentido emitieron un comunicado. Hasta el momento son 4 los funcionarios que dieron positivo, por supuesto ya plenamente aislados y así también haciendo todos los trabajos que corresponden a la desinfección. También vamos a estar hablando de este hecho de inseguridad. Anoche asaltaron un casino sobre Mariscal López e Ingavi. Es el casino que estamos viendo ahí en imágenes. 4 delincuentes ingresaron de manera sorpresiva y violenta, redujeron a las personas que se encontraban en el interior, se llevaron la recaudación, también asaltaron a los clientes. Un caso de película el que se daba en este casino en zona de Fernando de la Mora. Temas, gran trabajo que tuvieron nuevamente los bomberos en la zona de acceso sur que corresponde a la ciudad de Ipané con este incendio de gran magnitud que consumió varias hectáreas. Otro de los temas, sin nexo en Filadelfia, un hombre de 53 años dio positivo a COVID-19, sin embargo no se pudo identificar cuál habría sido el sitio o quién habría contagiado a este hombre. Lo cierto es que se han tomado medidas y 18 personas que tuvieron contacto con este caso positivo allá en el Chaco paraguayo, en Filadelfia, imagínense, ya fueron aisladas, se encuentran guardando cuarentena a la espera de los resultados del test. A la información en vivo, esto que ya te adelantábamos tiene que ver con este incendio de gran magnitud. Sí, Diego ahora está trabajando ahí en la zona, entendemos que es sobre acceso sur, nos va a contar en qué zona exactamente y cuál es el panorama de esta hora, mi querido Diego. Buen día. Buen día. Buen día, Mariano, buen día, Amalia, el saludo para la teleaudiencia. Es así, estamos en la ciudad, o específicamente dentro del distrito de Ipané. Ustedes podrán observar un incendio de grandes proporciones, quema varias hectáreas de pastizales que está aquí sobre la ruta acceso sur, aproximadamente kilómetro 20, reiteramos Ipané, y vamos a conversar porque allá acaba de salir, entendemos que es la persona encargada del predio, es un predio de grandes y de varias hectáreas. Vamos a escuchar lo que está explicando. Varios carros, tuvimos 10 carros de bomberos por ahí, ya para apoyarse la gente de los bomberos de Asunción. ¿Dónde empezó el fuego? Acá, afuera se inició, acá en este... ¿Cómo se habría iniciado? No sabríamos si de eso, pues una vez que ya está dentro del predio, no avisaron la gente, ¿verdad? ¿Cuántas hectáreas habría dañado? Y calculamos que unos 30, 40 hectáreas aproximadamente. Esto se hace un poco difícil viendo que es una época también crítica, los pastos secos, más los arbustos. Sí, es una época bastante difícil para nosotros
por la sequía mismo, demasiado rápido el fuego y acompañado por el viento más rápido aún avanzaba. Pero gracias a Dios pudimos controlar antes de que entre hacia lo que es el campo, ¿verdad? En la zona que se vieron amenazadas. No, gracias a Dios no. Porque está un poco alejado lo que era el asentamiento y ya hacia los naranjos. Pero hablas de otras viviendas acá, o sea que estaban... Sí, acá dentro del predio. Acá dentro del predio sí tenemos vivienda de cuidadores que viven en la casa, ¿verdad? ¿Cuántas hectáreas hay acá en este terreno? Y 180 por ahí. He llamado a la conciencia porque algunos aparentemente tiran colillas de cigarrillo, hacen fogatas o... Y uno llegaría a pensar también que a propósito la gente hace, ¿verdad? Porque a ese horario, 2:30 de la madrugada, pues hasta uno llegaría a pensar que a propósito, porque controlar esa hora, contactar a los bomberos para controlar el fuego a la noche de madrugada, no saber de repente cómo está el terreno para poder ingresar, porque eso es lo que le dificulta mucho también a los bomberos, porque con el carro pues no puede entrar porque no hay... Incluso casi incontrolable. Así mismo. ¿Cómo ustedes se percataron de la situación? ¿Y por qué nos llamaron nosotros? ¿Vecinos de la zona? No, los cuidadores. Una cuidadora que vive en la casa del predio. Fue lo que nos alertó. Ahí empezamos a llamar a la gente de bomberos acá del local en Ipané y comunicamos a la comisaría y así empezaron a comunicarse entre ellos y recibieron mucho apoyo también de otros bomberos de la zona. ¿Su nombre cuál es, señor? Gualberto. Gualberto. Sí. ¿Tu apellido? Jiménez. ¿Usted es el propietario del lugar? No, yo soy empleado del grupo Luminotecnia. Gracias, bien. Esta es la situación, reiteramos, casi 40 hectáreas de vegetación de la zona fue afectada con este incendio que se produjo en la acera prácticamente en la ruta Acceso Sur. Estima que pudo haber sido una colilla de cigarrillo o bien una fogata que se inicia entre las 2 y 2:30 de la madrugada. Cuidadores de este gran inmueble se percataron de la situación, se comunicaron con esta persona y finalmente esta persona informa también a los bomberos sobre esta realidad. Más de 15 carros de bomberos tuvieron que llegar para poder contener el fuego. ¿Se imaginan ustedes también que a esa hora el paso de camiones es importante? Porque a esa hora la ruta de Acceso Sur se utiliza sobre todo para el paso de camiones de transportes de mercaderías. Por lo tanto, la dificultad también habrá sido para esas personas que estaban circulando a esa hora de la madrugada. Por ahora todo está contenido, es decir, ya lograron contener, aparentemente han ingresado otros carros de bomberos para evitar que algunos focos o algunas brasas que han quedado nuevamente multipliquen o se produzcan nuevamente focos de incendio. Con eso se hace la remoción de todo lo que queda y lo que ha quedado como una brasa para que finalmente no ocurra nuevamente otro siniestro. Hay que sumarle el elemento de que la vegetación, ustedes verán, la vegetación como está bastante seca, eso puede producir rápidamente, o sea, una colilla de cigarrillo, una fogata puede ser el inicio de un reguero de pólvora cuando estamos hablando de situaciones como estas. Encima la situación, ¿verdad? Que comentabas, Diego, que comienza entre la noche, madrugada, no se sabe ni cómo, y en ese momento tienen que activarse todos los protocolos, los bomberos, ir, ingresar. A veces se encuentran con dificultades en el ingreso, en este caso, por suerte, por lo menos pudieron bordear ahí el fuego por ese portón, pero hay otras ocasiones en otras partes, ya se dio también ahí al costado de Acceso Sur, de que los bomberos ni siquiera se pueden acercar por las condiciones del terreno. Sí. Entonces, ojalá, ¿verdad? Que haya mucho el tema de conciencia, porque estos incendios no es que comienzan porque sí nomás, sino que alguien tira como la famosa colilla de cigarrillo, el tema de quema de basura que después se descontrola, diferentes causantes que son causas humanas. Y la temperatura y el viento no suma mucho tampoco en estos casos. Diego Agüero, muchas gracias, señor, muy amable. Amalia, Mariano, de la audiencia, hasta pronto. Hasta pronto, Diego, gracias por este contacto. Y ahora tengo un consejito para vos, Mariano, y para todos los televidentes que se están sumando. Que
cancele, que paralice todas las licitaciones que estaban en curso de obras que se pretenden realizar por el problema presupuestario que existe. No hay la plata. No hay plata, dice. E incluso Benigno López decía, van a querer hacer obra, pero no vamos a tener plata para darles. Ya hay todo tipo de reacciones con respecto a esto, Mariano, porque si bien es el sector que viene trabajando prácticamente en todas las fases, es la que genera mayor mano de obra en nuestro país, y eso por supuesto preocupa y mucho con la cantidad de desempleos que ya tenemos, de suspendidos que ya tenemos, que se agregue esto ahora. Se dio a conocer esta nota que le envió el ministro de Hacienda, y hoy en una hora, a las 8:15, Arnoldo Vince va a estar respondiendo justamente al ministro de Hacienda. Esta es la nota que le envía Benigno López y hace referencia al brusco cambio del escenario de crecimiento económico para el año 2020 a consecuencia de la pandemia COVID-19. Determina una fuerte caída en la actividad económica que está afectando al aspecto fiscal, principalmente por la disminución de los ingresos tributarios que no se recuperarán en el corto plazo y el aumento de los gastos financiados para la aplicación de la Ley de Emergencia Sanitaria y el Plan de Recuperación Económica, que nos ha forzado a recurrir al endeudamiento público a raíz de esta coyuntura impredecible. Esta situación afecta el margen de maniobra fiscal significativamente, lo que requiere la aplicación inmediata de medidas fiscales estrictas para emplear el plan de convergencia fiscal a racionalizar el gasto público y suavizar los niveles de compromisos en mediano plazo, atendiendo la limitada disponibilidad de recursos para el presente ejercicio fiscal, que también se va a ver reflejado en mediano plazo. Y acá está la parte directa donde el ministro de Hacienda solicita anteponer al ministro de Obras Públicas sus buenos oficios para que a partir de la fecha se cancelen todos los llamados de licitación en curso y se suspendan nuevos procesos licitatorios en lo que resta del presente año. Y hace especificaciones sobre los proyectos aprobados en el marco de diferentes decretos sobre el régimen simplificado para el otorgamiento del código SNIP de manera excepcional, y por el cual se complementa y ajusta el marco regulatorio del Sistema Nacional de Inversión Pública. También habla de proyectos de inversión que no cuentan con financiamiento determinado y dice que si no se aplican estas medidas, las cuentas fiscales se verán muy comprometidas y no se podrá converger a los resultados fiscales. Es lo que dice esta nota, donde directamente le piden a Arnoldo Vince que cancele todos los procesos. Y vamos a ver qué es lo que responde el ministro de Obras Públicas, pero antes vamos a escuchar lo que decía el ministro de Hacienda, Benigno López, en 24 horas. ¿Qué específicamente habla en este pedido, ministro? Básicamente que no hay que empezar ninguna obra que no tiene financiamiento. ¿Cómo? ¿Perdón? Que no deberían empezar obras que no tienen financiamiento. Ah, ya. Eso es lo que... La obra con financiamiento, la que tiene el financiamiento asegurado, no hay problema. Por la que no tienen, ya, esto atendiendo, según lo que pudimos ya leer así rápidamente en el pedido, esta situación de la pandemia, por lo que veo. La situación de la pandemia es una cuestión lógica nomás. Luego, ¿verdad? Vos podés empezar cuando tenés financiamiento, pero a veces por la necesidad de hacer las obras, se empieza antes y después tener el problema de cómo pagarlas. Entonces, para evitar esa situación, estamos tratando de corregir esa situación en la pandemia, donde tenemos que ser más cautos a la hora de hacer las inversiones. Bueno, ¿y cómo van a atender ese pedido? ¿Cuál va a ser el tipo de actuación por parte del Ministerio de Hacienda? Como ellos son los que tienen que responder y cumplir la instrucción del Ministerio de Hacienda, porque se tratan de recursos. Ellos lo que le estamos pidiendo es que atiendan los llamados y con relación al COVID, y que las obras sin financiamiento que no las hagan, que debería ser lo normal. Ya, este pedido que estamos leyendo nosotros es que ustedes le están haciendo al MOPC en este caso. Sí, nosotros le enviamos. Bueno, para aclarar después entonces... de hablar con ellos, hace un par de días estamos hablando del mismo tema. ¿Cuándo entregaron este pedido, ministro? Ahí está la fecha. No estamos viendo, por eso le pregunto. Y habrá sido esta semana. Esta semana. ¿Todavía no tuvieron una respuesta? No, tienen que tener más cuidado, porque si lo hacen van a venir a pedir recursos y no va a haber si no hay financiamiento. Perfecto. Es un arreglo de la situación para tener bien claro cómo vamos a enfrentar la cuestión post-COVID.
Bueno, me imagino que teniendo en cuenta este pedido hicieron algún análisis previo, algunas situaciones que ya se han dado. Hablamos con ellos y ellos están dando la nota también, no hay ninguna sorpresa para ellos. Para las 8:15 está prevista esta conferencia de prensa por parte del ministro de Obras y vamos a esperar qué es lo que dice al respecto, ¿verdad? Efectivamente, porque Arnoldo Vins y Benigno López forman parte de, digo nomás, el gabinete de Mario Abdo Benítez Más y en cercano. teoría hay una comunicación entre ellos, ¿verdad? Pero lo están haciendo de esta forma, a través de una nota, pedirle que se cancele todo. Vamos a ver cómo reacciona ahora Arnoldo Vins, pues afecta directamente a la gestión de su cartera. Son las 7 de la mañana con 20 minutos, vamos a marcar una pausa breve, ¿sí? Ya venimos enseguida. Señor, en este primer reporte ya vamos a establecer ahora un contacto en vivo de lo que tiene que ver con los protocolos que se siguen implementando en diferentes sitios, Amalia, en medio de esta cuarentena inteligente. Porque ahora todo cambió, Mariano, y no es que decís, me quiero ir a trotar, me voy, me quiero ir a caminar, me voy. No, hay que seguir ciertos protocolos y en este caso hay una aplicación para registrarse y Nata está con los detalles. Nata, ¿cómo estás? Buen día. Hola Amalia, hola Mariano, el saludo cordial para ustedes, también para todos los televidentes. Bueno, en esta ocasión llegamos aquí hasta el Parque Ñuguazú porque mucha atención, a partir del 15 de agosto va a ser obligatorio este registro para poder entrar a hacer actividades físicas en el predio del Parque Ñuguazú. Yo estoy en compañía de Eduardo Bergotini, él es director de informática del MOPC. Bueno, Eduardo, comentanos un poquito de qué se trata este nuevo registro y para qué va a servir, principalmente para ustedes, para la base de datos. Antes que nada, muy buenos días. Sí, muy buenos días a toda la teleaudiencia de C9N, buenos días también para vos. Bien, básicamente esto es el resultado de un esfuerzo entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas. Lo que buscamos por sobre todo es evitar al máximo el riesgo de propagación del virus y en segundo lugar también disponibilizar la información en tiempo real y de una forma más eficiente para el Ministerio de Salud. Esta herramienta lo que busca principalmente es evitar o reemplazar por sobre todo el método convencional de registro que anteriormente se hacía por medio de planillas con un bolígrafo y un papel. Ahora lo estamos cambiando por un pequeño formulario web que genera un código QR. Te puedo comentar un poquitito, se deben dirigir al enlace que es www.mopc.gov.pi/parques. Le despliega un pequeño formulario con varios datos, se debe introducir el número de cédula, se autocompleta el nombre y apellido, posterior a eso se debe ingresar el número de celular y opcionalmente una dirección de correo electrónico. Se genera el código QR, se puede hacer una captura de pantalla
Inclusive si al usuario le es más práctico tenerlo impreso, pueden imprimir y tener en su billetera. Se acercan al parque con su cédula de identidad, ya se le toma la temperatura y ya pueden ingresar. Directamente se va a hacer el escaneado y ahí ya prácticamente forma parte de la base de datos de ustedes. Sí, así mismo. Y esa base de datos es muy importante mencionar que en tiempo real el Ministerio de Salud va a tener acceso en caso de, esperemos que no sea esa es la situación, en caso de que alguna persona dé positivo al COVID, ya para activar los protocolos y tener también la trazabilidad por sobre todo. Bueno, hay todavía tiempo para empezar a registrarse ya en esta base de datos, porque va a ser obligatorio a partir del 15 de agosto. Es así mismo, sí, a partir del 15 de agosto no se va a poder ingresar si no se está registrado en la base de datos y tampoco si obviamente no tiene el código QR. Bueno, eso lo podemos hacer desde cualquier teléfono celular, de la PC, tableta, todo lo... Es responsive, es adaptable a cualquier plataforma, así mismo. Bueno, te agradecemos muchísimo, Eduardo. No, muchas gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Bueno, a tener en cuenta entonces, Amalia, Mariano, a todas aquellas personas que les gusta hacer actividad física aquí en el Parque Ñuguazú, bueno, van a tener que completar ese formulario y finalmente traer en su teléfono celular o impreso el código QR y va a ser escaneado aquí en uno de los portones principales para poder entrar y realizar esa actividad física. Esto forma parte también del protocolo, ya que los datos son enviados a la base de datos del Ministerio de Salud, y en caso de que alguna persona que haya venido aquí tuvo COVID positivo, bueno, se le va a poder alertar también a todos aquellos que estuvieron en esa hora y en esa fecha realizando actividades físicas aquí en el Parque Ñuguazú. Hay muchos lugares que están implementando esto, el tema del código públicos QR. y privados, ¿verdad? Ojalá que funcione. Así como explicaba, ¿verdad? Es muy fácil el tema, o sea, es con una camarita nomás se escanea y ya está, ¿verdad? Y también Nata reaccionó a tiempo ponerle la gente encargada de Ñuguazú. Me imagino que habrá llevado tiempo desarrollar esa forma de registro, pero era más que necesario porque muchísima gente vos ves ahí haciendo actividades en el Parque Ñuguazú, que no está mal, sino que, como decía Natanael, lo importante es saber quiénes estuvieron en determinado horario, en un caso positivo de COVID, entonces se hace todo el seguimiento. Eso, y también para que no haya esa aglomeración en ciertos horarios, que hay que decirlo. Había veces antes de la pandemia en la cual había muchísima gente en ciertos horarios, ¿verdad? Que serían los horarios picos que la gente hace ejercicio, ¿verdad? Bien temprano o ya en el transcurso de la tarde, noche. Así que ahora hay que registrarse. Gracias Nata por este contacto. A ustedes, hasta luego. Vamos a compartir los datos que nos marca la Dirección de Meteorología, a ver un poquitito la temperatura en esta jornada ya de jueves de TBT. Sí, jueves de TBT, jueves del octavo mes del año, ya es 5, ¿verdad? O el 6 ya, ¿eh? No, 6 ya es 6 hoy. de agosto ya. 6. Va avanzando este mes de agosto. Rapidito, a ver, la humedad 50%, el viento sopla a 18 kilómetros por hora y la sensación térmica es de 20 grados. Las máximas de hoy van a rondar los 32 grados. Queremos compartir de nuevo con ustedes las imágenes de este aparatoso accidente que se daba en el kilómetro 41. Ya, fíjense, ya hay imágenes desde el lugar, ¿verdad? Este aparatoso percance se registró a la altura del kilómetro 39, Iguazú, sobre la ruta 2. Este percance involucró a un camión de gran porte y a este tractor que estaba circulando aparentemente sin luz. Mira cómo quedó también partido el tractor. El conductor del camión sufrió varias lesiones graves, tuvo que ser hospitalizado, mientras que el chofer del tractor se dio nada más y nada menos que a la fuga. Nuestro equipo de prensa estuvo trabajando allí, recogiendo algunos testimonios y los compartimos con ustedes. ¿Sí, ¿Cómo? No sabemos. Vaya y cuál más si te vaya porque el control aparentemente. No, hubo un tractor sin luz.
¿O debía ser su vieja? Aproximadamente. Así mismo es. ¿Con el año de elector? Hoy por ahí te digo. ¿Te sabes hoy? ¿Lo llevado ya acá? Sí, así mismo es. ¿Y el tractorista? Pero cañón. ¿O cañón la tractor? Cañón. Información de último momento que tiene que ver con otro caso confirmado de COVID. En este momento, en esta institución pública, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social informa a la opinión pública a modo de salvaguardar la salud de cada uno de los ciudadanos y de sus familias que el familiar de una funcionaria que presta servicio en el entrepiso del edificio del Viceministerio de Empleo dio positivo al COVID. Efectivamente, entonces hay que especificar eso, ¿verdad? Es un familiar. Es un familiar. Sí. El positivo es un familiar. Por ello activamos el protocolo sanitario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, procediendo a la fumigación del mencionado edificio. Un total de 30 funcionarios realizarán el aislamiento correspondiente por haber tenido contacto con la funcionaria. Me imagino que a la funcionaria en cuestión también se le va a realizar el test y en caso de que también arroje resultado positivo, todo el entorno que estuvo con ella. Sí, el entorno tendrá también que someterse después al tema del test, ¿verdad? De momento el aislamiento correspondiente, la cuarentena, porque estamos hablando de un, por así decirlo, segundo contacto de una persona que todavía no se precisa si tiene o no el coronavirus, pero como dice el Zócalo, el Viceministerio de Empleo y Seguridad Social está en alerta ante esta situación. Que muchas instituciones públicas están con casos confirmados. Efectivamente, y el movimiento de la gente, pues, ¿verdad? O sea, los funcionarios también tienen sus actividades, van al supermercado, qué sé yo, y después en esos entornos cerrados es donde preocupa todavía más, ¿verdad? Que se vayan confirmando casos. Tenemos recientemente el Ministerio Público. Sí, Senaxa. Senaxa también, ahora se suma el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y esperemos, ¿verdad? Que se pueda controlar la situación y que las personas, el entorno, los contactos respeten ese aislamiento. Es la única forma de poder controlar la situación e ir mitigando, porque viste que si yo tuve contacto con un caso positivo, pero yo no tengo síntomas, no pasa nada, y yo hago actividades, salgo, etcétera, sin saber puedo ser un asintomático y terminar contagiando a otras personas. Así que la responsabilidad, como siempre insistimos, está en cada uno al final del día. Putumo 2.0, ¿por qué? Porque desde ayer que hay muchísimas preguntas, interrogantes con respecto a este tema. Este auxilio económico es exclusivamente para el departamento de Alto Paraná y va a incluir en principio a 14 distritos. No tiene nada que ver con la ayuda gubernamental que va a dar la Secretaría de Emergencia Nacional. Este pago de Putumo 2.0 va a comenzar este lunes 10 de agosto. En principio se habla de 2 pagos de 500.000 guaraníes. Inicialmente 9 distritos fronterizos del Alto Paraná serán los beneficiarios del programa Putumo 2.0. Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias, Santa Fe del Paraná, Domingo Martínez de Irala, así como San Alberto, Santa Fe del Paraná, Baracayú y Los Cedrales. De acuerdo al decreto 3913 y su reglamentación, esos pobladores comenzarán a cobrar los 500.000 guaraníes de subsidio desde el próximo lunes 10 de agosto. Inicialmente serán beneficiarios aquellos que ya habían recibido el Putumo anterior y quienes deberán revalidar sus datos esta semana en la plataforma del Ministerio de Hacienda. A partir del día lunes vamos a iniciar los pagos en las ciudades de frontera que tienen, en las ciudades de Alto Paraná, las ciudades fronterizas del departamento de Alto Paraná, que son aproximadamente, que son 9 en total. Por otro lado, como 3 días antes, a partir del día viernes aproximadamente, vamos a iniciar una revalidación de la declaración jurada, teniendo en cuenta que vamos a usar los registros administrativos que ya tenemos.
Eso implica que cada beneficiario del primer pago, del segundo pago del programa Putivo de la edición que estamos cerrando, van a tener que ingresar a la plataforma del Ministerio de Hacienda, que en los próximos días vamos a informar para que ellos puedan revalidar la declaración jurada que ya habían hecho. Entonces, posteriormente, a partir del día lunes, vamos a iniciar los pagos. El subsidio destinado a cuentapropistas y trabajadores informales alcanzará en una segunda etapa también a pobladores de otros departamentos fronterizos, aquellos que no habían sido beneficiados con el PTIVO anterior, y para ello deberán inscribirse en un registro digital que se habilitará igualmente próximamente y donde también serán priorizados algunos sectores como gastronomía, eventos y otros muy afectados por la inactividad. El día lunes vamos a iniciar el periodo de registro para todo el país, es decir, todos aquellos trabajadores informales, cuentapropistas, dependientes de MIPYMES también, afectados en sus ingresos de algunos sectores específicos de la economía, también van a poder beneficiarse del programa y van a poder registrarse a través de una plataforma que también vamos a poner a disposición. Por otro lado, también quiero informar de que nosotros vamos a priorizar de trabajadores del sector de servicios, comercio, industria, hoteles, restaurantes, eventos y algún otro que por ahí se me puede pasar. No quiero ser específica en eso, pero vamos a priorizar aquellos sectores más afectados ante esta situación. Se cuenta con un financiamiento de $125 millones para este programa PTIVO 2.0 y alcanzará para unas 700.000 personas en 2 pagos en principio, aunque la ley habilita hasta 4 pagos, pero esto dependerá de la disponibilidad de recursos presupuestarios y es para este eventual tercer y cuarto pago que la gente informal deberá inscribirse para tener su RUC y pasar de esta manera al sector formal de la economía. Este programa tiene un fondo de $125 millones. Creo que estimamos que en lo posible va a costar de 2 pagos. Cada pago va a tener 500.000 guaraníes. Si bien la ley autoriza 4 pagos, también tenemos una restricción importante en términos de presupuesto. Estimamos que vamos a beneficiar a 700.000 personas, 300.000 paraguayos aproximadamente, aquellos que reúnan las condiciones y aquellos que formen parte de los sectores afectados que vamos a estar priorizando. La ley autoriza 4 pagos. Lo que nosotros estimamos con los recursos que tenemos podría ser viable 2 pagos. Entonces eso después tenemos que ver si es que vamos a tener que realizar el tercer pago. Todo depende de la disponibilidad presupuestaria. Y para ese tercer pago es un requisito la formalización, el registro a través de la SEC. El diputado por Alto Paraná, Ramón Romero Roa, informó que el subsidio alcanzará unos 130.000 beneficiarios que recibirán los 2 pagos ya comprometidos. Ahora ya tenemos determinado aproximadamente, al menos en la región que yo represento, como ya se dijo aquí, 130.000 personas aproximadamente. Y además de eso, lo que hay que clarificar es que las transferencias se van a hacer en 2 pagos, que es lo que hay que puntualizar, y el resto, que sería el... En este momento vamos a establecer una comunicación telefónica con el presidente de SENACSA, el señor José Carlos Martín Campercholi, para hablar justamente sobre el trabajo que está realizando la institución y también cómo están pasando estos días de pandemia. Presidente, buen día, ¿cómo está? Sí, muy buenos días. Un saludo ahí a usted, a la mesa y a toda la teleaudiencia. Gracias por atendernos, presidente. Primeramente, casos confirmados de COVID-19 en el laboratorio de SENACSA. ¿Esto qué significa? ¿Qué medidas se han tomado en ese sentido, presidente? Obviamente lo que la regla y el procedimiento indica es la desinfección completa de todo el área del laboratorio. Si bien estamos un poco tranquilos porque el caso cero, el caso de que la primera persona que contrajo el virus fue una persona que estuvo en contacto con otra persona fuera de la institución en un caso conexo. Y esta sí, ya obviamente asintomática, comenzó a contagiar a otro funcionario. Así que en el segundo caso se pudo armar el árbol epidemiológico y por ende la clausura por 48 horas de nuestro laboratorio. El laboratorio, presidente, es el mismo laboratorio donde justamente se hace el análisis de las muestras de COVID-19.
Sí, el mismo laboratorio así mismo. Y entonces no va a estar funcionando un par de días. Sí, no, en nuestro comunicado del día de ayer informamos que 48 horas el laboratorio se va a aislar, hacer una desinfección completa y para poder comenzar a trabajar otra vez día sábado. Así que ayer fue el último día que procesamos muestras, ayer a las 9 de la noche se ha terminado todas, así que estamos confiados en volver a trabajar otra vez el sábado, ¿verdad? No fue un error tener procedimiento en nada, fue un error. Estamos todos dispuestos a agarrar el virus en la calle, como se dice. Quedaron muchas muestras pendientes, presidente. Ninguna, yo quiero dejar en claro, ninguna muestra pendiente. Todo lo que vino, nuestro laboratorio de SENACSA trabaja con 24 horas. Sí. Todo lo que recibe hoy procesa mañana, así. Entonces, a excepción de los lunes que se junta un poco por el fin de semana, pero nosotros ayer a las 9 de la noche se terminaron las 500 muestras que no había llegado el día martes, ¿verdad? Entonces tenemos hoy refrigeradas, digamos, las muestras del día de ayer que son más o menos 400, 500 muestras, ¿verdad? No estamos retrasados en tener 5, 6 o 7 o 10 días de atraso. Ahora, con respecto a estos dos funcionarios, ninguno de ellos entonces usted confirma que se contagió ahí dentro del laboratorio, sino más bien fuera. No, ninguno que se contagió dentro del laboratorio. ¿Sí? Y lo que tiene que ver con el personal de Blanco, presidente, porque le planteo esto desde el punto de vista del protocolo del Ministerio de Salud, que habla de al menos 2 semanas de cuarentena que deben guardar los ellos posibles contactos. Ellos van a guardar 2 semanas de cuarentena así mismo. Obviamente una cosa es la desinfección de todo el laboratorio para planear la estrategia, mandar a cuarentena a las personas que tenemos que mandar y después comenzar a trabajar nuevamente, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿cuál es la capacidad de recursos humanos ahí que tienen? Nosotros, muy buena pregunta, nosotros el 6 de julio, esto veníamos hablando del Laboratorio Central todo prácticamente mayo y junio, estamos trabajando con también el muestreo de actividad viral de tierra aftosa, que son más o menos 30.000 muestras a procesar en 45 días. Esta actividad se comenzó el 6 de julio y queríamos terminar alrededor del 15-18 de agosto, ¿verdad? Entonces nosotros dividimos, digamos, el plantel humano, además de los voluntarios que nos están ayudando de manera importante, el plantel humano del SENACSA en 2. ¿Verdad? Entonces tampoco pudimos trabajar en cuadrilla porque nuestra idea era hacer las 2 cosas, ¿verdad? Y creo que estuvo bien, ¿verdad? Se procesó todo julio, ambas muestras, no hubo ningún problema de error de técnica, error de lectura de muestras, ¿verdad? Error de lectura de resultados, así que obviamente vamos a parar 48 horas y tenemos que otra vez sábado arrancar con ambas técnicas, ¿verdad? Nosotros de manera continuada por 113 días desde que comenzamos a trabajar con los test COVID, se continuó con el trabajo, ¿verdad? Perfecto. Don José Carlos Martín Campercholi, muchas gracias por atendernos, y muy amable. Gracias, muy amable. Hasta luego, el presidente de SENACSA, con estos casos confirmados en el laboratorio, donde de hecho también procesan muestras de COVID-19, pero no se infectaron ahí. La información de último momento tiene que ver con el allanamiento de estas 2 viviendas en investigación de pornografía infantil. ¿Dónde están ubicadas estas viviendas? En la compañía de Upané del distrito de San Juan Nepomuceno, en el departamento de Caazapá. Estos allanamientos fueron en torno a una red aparentemente a una red dedicada al consumo de pornografía infantil. El que estaba siendo buscado como presunto integrante de esta red todavía no pudo ser ubicado, pero los investigadores recabaron importantes datos sobre el sospechoso. Vemos allí las imágenes de justamente el allanamiento que se realizaba apenas salía el sol en esta vivienda. Son agentes de investigación de delitos de Caazapá
los que estuvieron acompañando este procedimiento en esa zona del país. Como ya veníamos adelantando, esta información tiene que ver con el allanamiento de viviendas en Caazapá. Ciro Acuña, nuestro corresponsal en esa zona, está en línea telefónica. Hola Ciro, buen día. ¿Cuál es el panorama a esta hora? Buen día, Amalia, buen día para vos, buen día. Para la teleaudiencia, hasta 9 y bueno, procedimiento a esta hora de la mañana, una vivienda en una compañía, se llama UPANE, Distrito de San Juan, y con un departamento de Caazapá. En este momento, la fiscal en este caso está dentro de esta vivienda, la acompañada por la policía de investigación del departamento de Caazapá. Y bueno, procedimiento de pornografía infantil en este caso, todavía no tenemos resultados porque estamos nosotros aproximadamente unos 100 metros de la vivienda que está allanada. Y bueno, comenzó a las 6 de la mañana, un lugar prácticamente despoblado y difícil de ingresar en este lugar, compañero. Se habla de 2 viviendas allanadas, pero el objetivo era aparentemente una sola persona, ¿verdad? ¿Cuál es el nexo entonces entre esas dos casas? Se entró primeramente en una vivienda que son todos parientes. Son parientes, prácticamente todos parientes en este lugar. Son primos, son tíos, y bueno, ingresó en una vivienda, pero se equivocó de vivienda. Entraron en una vivienda que no pertenece a la madre de este joven en este caso, pero ya la segunda, ya entraron en el lugar correcto. Y bueno, vamos a esperar el resultado de este procedimiento para conversar con la fiscal y también con el jefe de investigación del departamento de Caazapá. ¿Y ahí encontraron evidencias? No sabemos todavía exactamente qué encontraron. Lo que sí sabemos que es la vivienda de la madre, en este caso de los padres del buscado. ¿Y se maneja si él logró huir o no estaba en la casa en ese momento? Lo que se maneja es que no está en la casa. Lo que se maneja es que no está en la casa. Aproximadamente hace 3 años que no viene acá. Viene de vez en cuando y trabaja en otro lugar según tenemos las informaciones. Ciro, estamos pendientes de la información que vaya surgiendo desde ese punto del país. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Ciro Acuña, entonces, nuestro corresponsal ahí desde la zona de Caazapá, informando sobre este allanamiento. Son las 6.